con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este momento a Dios Padre Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo, para que esta formación, que es parte de nuestra fe cristiana, nos ayude a tener nada más un objetivo, que es conocer más a Jesucristo, porque conociendo a Jesús conocemos al Padre y todo el designio de salvación que Él ha planteado desde el inicio para cada uno de nosotros. Nos encomendamos al Espíritu Santo para que nos guíe, nos conduzca a través de esta semana, de estos días, para que nos dé el don de la ciencia, de la sabiduría y del entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo último que vimos el día de ayer es la cuestión del pueblo judío, ¿no? Cómo llega a nosotros la parte de la palabra a través de una tradición que es semita, que es judaica. Y ya veníamos hablando cómo ellos pasaron por un proceso contextual histórico, donde pues pierden la relación con el templo, y al perder la relación con el templo, pierden la relación con el rito de los sacrificios, y al perder los sacrificios, lo que les queda a ellos como relación con Cristo, con su Dios, es la palabra, los rollos, la ley, los profetas, los salmos, etc. Y así, a medida que ellos van avanzando, se van consolidando cada vez más en centrarse en la lectura de la palabra, porque la lectura de la palabra va a ser lo que les va a dar a ellos la identidad. Con eso ellos, aunque no vivieran ya en la tierra de Jerusalén, de Galilea, etc., con eso ellos van a mantener su conexión y su identidad siendo el pueblo de Dios, el pueblo elegido, ¿no? Ya para el tiempo de Jesús, ya la cuestión de la palabra estaba consolidada para ellos, la lectura de los rollos. No sé si ustedes ubican un pasaje donde dice Jesús, bueno, más bien donde relata el evangelista que Jesús va a la sinagoga, toma uno de los rollos, lo lee, etc., ¿no? Entonces esa parte ya para el tiempo de Jesús ya estaba consolidado. De hecho, en otros pasajes también vemos que anda fuera del territorio de Jerusalén, más al norte, en Galilea, y allá hay sinagogas de donde se le acercan para pedirle alguna ayuda. Esa cuestión nos va a decir que aunque ya ellos en ese tiempo todavía tenían un templo, de alguna manera ya estaba más consolidado y más fortalecido la cuestión de la lectura de la palabra entre ellos. ¿Por qué? Porque la lectura de la palabra ya se había afianzado cuando ellos estaban pasando también por exilios que fueron mucho tiempo atrás de Jesús, ¿no? Hubo exilios que fueron después. De hecho, aquí lo último que sucedió fue cuando los romanos destruyen el templo, que son las ruinas que conocemos hoy, que de ruinas solo queda el muro. Es el famoso muro de los lamentos al que los judíos van y le oran y etcétera, ¿no? Porque la parte de arriba pues quedó en territorio musulmán y ahí hay un conflicto en esa situación. Ellos no pueden construir un templo nuevo porque lo quieren ahí y ahí está ocupado. Bueno, entonces esta parte de la liturgia de la sinagoga, decíamos, remedia la distancia del templo. Eso ya lo vimos el día de ayer, que remedia la distancia del templo y sigue propiciando el sentido de comunidad entre las personas que pertenecen a esta religión, a este pueblo escogido por Dios, y así se mantienen ellos de alguna manera pues en cohesión, ¿no? Bueno, esto también lo vimos el día de ayer. Ahora vemos cómo, por ejemplo, esto se va a aterrizar en la lectura de la Biblia
desde la perspectiva cristiana, y eso también lo veíamos ayer. La segunda parte de Dei Verbum ofrece las principales referencias para comprender el uso de la Biblia en la liturgia católica. Está impregnada del modo judaico, sí, pero ahora nosotros entendemos de manera diferente la participación de la palabra de Dios. Veíamos también el día de ayer que la liturgia de la palabra cristiana pues está impregnada de la liturgia judía, obviamente porque los primeros cristianos, antes de ser paganos, antes de que los paganos recibieran el mensaje, acuérdense que los primeros conversos eran judíos, y tenían un poquito relegado la aceptación de los paganos hasta en un proceso más adelante con Pablo, etc. y Pedro, que empiezan a abrir el mensaje a los paganos. Pero es primero los judíos los que empiezan a concebir el ser cristianos, pero al concebir ser cristianos pasa algo que nosotros ya mencionábamos ayer. Los cristianos al principio eran considerados como judíos que estaban haciendo locuras, ¿sí? Como judíos de alguna secta, ¿no? Es decir, estos ya se metieron en alguna secta, como de repente nosotros en el catolicismo tenemos algo así que estos católicos ya andan mezclando una cosa y otra, ¿no? Ya están revolviendo situaciones, estos católicos ya están haciendo cosas raras, estos ya se están haciendo sectarios, y así. Pues lo mismo se pensaba en el mundo judío de los judeocristianos, y sobre todo porque no se habían separado del todo de sus prácticas judías. En algún momento primero creían que tenían que cumplir con el Sabbat, que es esta parte que les pedía el judaísmo, ir a la sinagoga, observar el sábado, y en la tarde, ya cuando empezaba a ser domingo, iban ahora a lo cristiano, a la resurrección del Señor, a la cena pascual, etc. Pero a la cena pascual de Jesucristo. Después esto se fue conjuntando de tal modo que todo estaba en una sola actividad, lo que nosotros vamos a ir conociendo poco a poco y dándole forma de poco en poco a esta estructura que nosotros vamos a llamar de alguna manera, digamos, confundida, misa, y que conocemos ya ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el nombre correcto pues es esta, la Eucaristía, porque a esto se reunían, a dar gracias. Ese era el motivo especial de la reunión entre los cristianos. Dar gracias ¿a quién? A Dios por la resurrección de Jesucristo, por la salvación y por lo obtenido a través de Jesucristo. Entonces, la palabra acción de gracias en español equivale a la palabra griega Eucaristía, y a eso era lo que se reunían, y la Eucaristía después va conjuntando todo el proceso. Ya no nada más era a la sinagoga para la lectura y luego ya te vienes a la cena para acá, ¿no? Después se fue incluyendo y se fue acomodando y se fue constituyendo lo que hasta hoy conocemos, ¿no? Esto pues no lo pueden comprobar textos de tradición cristiana que son la Didaqué y la Carta Diogneto, ¿no? La Didaqué es un texto escrito donde se testimonia las primeras acciones de los cristianos como hechos de los apóstoles. Pero la Didaqué lo que platica es un poquito más amplio las prácticas, y a veces de ahí se saca mucha información de cómo se hacía. Es el escrito de los apóstoles, se le llama. Y la Carta Diogneto pues es una carta escrita a un personaje donde se describen algunas cosas. Está el pastor de Hermas, está muchos documentos que hablan de un quehacer de la iglesia, que sin querer relatarlo, sin decir, voy a escribir lo que hacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, era un escrito donde, miren, para los católicos que se están formando, esto y esto, y pasó a la historia y nos sirve ahora a nosotros como conocimiento de lo que hicieron los primeros cristianos. Y así, entonces empezó a dar la estructura de las alabanzas, los himnos cristianos, los salmos del Antiguo Testamento, y aquí ya todo esto empezó a tener
una visión cristiana, es decir, cristocéntrica, ¿sí? Es decir, si se van a leer los salmos, los leemos desde la visión cristiana, desde la visión de Cristo. Como les decía yo ayer, si vamos a leer el Génesis ahora, lo leemos desde la clave cristiana, es decir, ver la presencia de la salvación desde el Génesis y la salvación nuestra es a través de Cristo. Entonces hay que encontrar la presencia de Cristo en el Génesis, ¿no? Cuando se promete el Mesías, en el protoevangelio, cuando está ahí la manera de la reconciliación, etc. Muchos elementos que de repente hablan, y también en los 5 primeros libros encontramos acciones que Jesucristo va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, cuando yo sea levantado, traeré a todos hacia mí. Y cuando las serpientes en el desierto muerden a las personas, Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente en un poste, y quien vea esa serpiente se salvará. Entonces, esa parte es como empezar a hacer lo que los cristianos hicieron desde un principio, ¿no? Encontrar o buscar las claves cristianas en todos los textos. Bien, ahora hay que entender que la iglesia, ¿sí?, es la casa. Si lo vemos como el edificio, es la casa del pueblo, ¿no? Pero si lo vemos como las personas, ¿sí?, podemos ser nosotros la casa de la palabra, ¿sí? Entonces hay que prestar atención a la Sagrada Liturgia, que incluye en la liturgia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la liturgia tiene muy bien pensado la manera en la que se va a llevar a cabo eso. Y entonces el texto que está escogido y seleccionado para esos momentos no es como que digan, pues, a ver, aquí tenemos un montón de libros en la Biblia, pues voy poniendo unos aquí a ver qué sale en la misa. No, cada texto está elaboradamente pensado para que se pueda desarrollar una buena comunicación entre la palabra, y eso nos lo dice Verbum Domini en el número 52. Cada acción litúrgica está por su naturaleza impregnada de la Sagrada Escritura, también lo dice en ese mismo número. Es decir, cada acción litúrgica, por ejemplo, dentro de la liturgia nosotros utilizamos el incienso, ¿sí? Y decimos, ¿y eso cómo va a estar? ¿Cómo va a estar impregnado de la palabra de Dios, el incienso? Bueno, primero, con los textos del Antiguo Testamento, donde veíamos que había personas que llevaban una especie, no incensario, algunas traducciones dirán incensario, otras traducciones dirán saumerio, y se usaba. Pero, ¿sí?, había otro texto donde dice, suba a ti mi oración, Señor, como el incienso. Como el incienso, sí. Entonces, pero eso está tomado de la Biblia, está tomado de las Sagradas Escrituras. Y así, las palabras de la anámesis que decían, esas palabras específicas que solo son palabras de Jesucristo, ¿sí?, son tomadas de los evangelios. De ahí están tomadas para pronunciarse tal cual. Son tomadas del Nuevo Testamento, pues, de la plenitud de la alianza. Y así todas las partes, los salmos, la manera en la que el salmo, por ejemplo, que está incluido en la lectura de la palabra, la forma en la que se estructuran las palabras, las lecturas, tomadas del Antiguo Testamento, tomadas de los salmos. Aquí en los salmos a veces puede ser de algún profeta, y luego del Nuevo Testamento. Y así está estructurado para que hagamos un recorrido de la palabra de Dios en las lecturas, y también nos nutramos de ese banquete que es la palabra de Dios. Porque esa es nuestra primera comida en la iglesia. Cuando llegas al templo, esa es nuestra primera comida, de eso te alimentas. Es decir, la iglesia piensa en esto para darte un entremés, una introducción que te prepare para la Eucaristía. Es decir, la palabra de Dios tiene como función generarte las ganas de encontrarte con la Eucaristía. Es decir, generarte las ganas de encontrarte con este personaje que es Jesucristo nuestro Señor.
¿Por qué? Porque aquí van a hablar de algo misterioso, de un Dios poderoso que se encuentra, que salva, que libera, que perdona, que arregla, que soluciona. Aquí vamos a hablar de una expresión de algún escritor sagrado que está alabando, que está pidiendo, que está entregando, que está confiando. Aquí vamos a hablar de proezas de Cristo o del pueblo cristiano que creyendo en Él es capaz de hacer tantas cosas. Y luego el Evangelio te habla precisamente de lo que es Él. Entonces, todo esto que dices, tanto hablamos de eso, ¿quién es ese hombre? Pues lo vas a encontrar en la Eucaristía. Te vas a topar con Él en el momento del sacrificio. De todo esto que hablamos aquí lo vas a conocer personalmente en el sacrificio. Entonces, por eso la palabra de Dios es tan importante, y decíamos ayer que por eso es la primera parte de la misa, ¿no? Se llama liturgia no es coincidencia que la primera parte de la misa, de las dos que tiene la misa se divide en dos partes, y la primera es liturgia eucarística, con todo lo que conlleva la liturgia eucarística, que la entrada, que el saludo, que el acto penitencial, todo eso. Liturgia de la palabra, ¿no? La primera parte. Perdón, sí. Puse eucarística, sí, de la palabra. Qué bueno que correcto. Sí, liturgia de la palabra. Así es. Entonces, la palabra tiene esa función, ¿sí? Hacerte un ambiente de conocimiento de Jesús, para que estés preparado con todo lo que se leyó, con todo lo que se dijo, con todo el contexto que se hizo, estés preparado para reconocer todo esto en el momento del altar, en el momento de la Eucaristía. Es decir, no es un relleno la palabra de Dios, no es nada más un porque sí, o porque como nos sobra un pedazo, ¿verdad?, de misa, pues, si no sería muy cortita, pues métele la palabra y ya. No es así. No en ese sentido. Tampoco la palabra de Dios es nada más como... No podemos decir que esto es de segunda categoría y la Eucaristía es de primera. No hay esa clasificación. Las dos tienen su participación y las dos tienen su momento para actuar. Una te lleva a la otra, pero no una es de segunda y la otra es la de primera calidad. Entonces es importante que nos demos cuenta de que la lectura bíblica está presente en muchas acciones, en el yo pecador, en la oración colecta, en muchos momentos de la misa están impregnados de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Si bien no está tomando un texto específico de la Sagrada Escritura, cuando menos tiene una estructura que tomó de la Sagrada Escritura. Es decir, todo impregna, todas las partes impregnan, todas las partes de la Sagrada Escritura impregnan a las partes de la Santa Misa. Aquí, por ejemplo, si alguien tiene la Biblia a la mano, busque Lucas 24:32. Quien lo tenga me dice. Lucas 24:32. ¿Lo puede leer, por favor? Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Sí, repítalo, por favor. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Reconocen ese pasaje? Sí. ¿Cuál es? Los discípulos de Maús, ¿no? ¿Qué pasó con los discípulos en el camino cuando se encuentran con Jesús? No lo reconocieron. ¿Y Jesús qué hizo en el camino con ellos?
les empieza a explicar las escrituras. Y el pasaje, antes de esto que acabamos de leer nosotros, el pasaje dice que Jesús empieza a platicar con ellos y dice, ¿de qué están tan tristes? Y dice, ¿cómo que tú eres el único en Jerusalén, forastero, que no sabes lo que pasó con Jesucristo, un hombre, bla? Y empieza a decir, ¿no? Y entonces dice que Jesús explicando desde Moisés hasta el momento de su suceso, les esclarece y entonces ellos le dicen, ¿no sentíamos arder nuestro corazón? Ese es el objetivo de que exista la primera lectura, el salmo, la segunda lectura en las solemnidades o en las misas dominicales, o la primera y el salmo en las misas del diario. Ese es el objetivo específico, que te arda el corazón para que puedas descubrir a Jesucristo en el momento que se te haga presente en la fracción del pan. Porque estos discípulos de Maús, ¿dónde descubrieron a Jesús? En la fracción del pan. ¿Sí? Es decir, Jesús les viene en el camino hablando, es que miren, acuérdense que es Moisés, les empieza a explicar las escrituras y empieza a desglosarles los escritos, pero llegan a la casa y les, no te vayas, quédate, pues ya es tarde, no se te vaya a hacer peligroso por ahí en el camino. Y se queda, y en el momento de la cena, en la fracción del pan, es donde ellos lo reconocen. Pues para eso son las escrituras para nosotros. Por eso tenemos ese orden nosotros en la liturgia de la palabra, que es la primera parte y que está impregnada de mucho, ¿sí? La primera lectura, por lo general tomada siempre del Antiguo Testamento. Luego tenemos el Salmo, o a veces profetas, por lo general Daniel o Isaías. Y luego tenemos en algunas ocasiones la segunda lectura, por lo general tomada del Nuevo Testamento. ¿Sí? Acuérdense que decimos que esto es la antigua alianza, la nueva alianza, pero la nueva alianza no es que destruya esta, sino que la actualiza. ¿Sí? Entonces, Antiguo Testamento, Salmos y Profetas decía, y explicándonos las escrituras desde Moisés hasta Jesús, nos ardía el corazón, explicándonos las escrituras desde Moisés, Antiguo Testamento, Antiguo Testamento todavía, pero profetas. Los profetas siempre hablaron de la presencia de un Salvador, siempre. Entonces, aquí la encarnación del Mesías es Jesús, el Mesías que prometen los profetas. Y luego el Nuevo Testamento de un pueblo que ha encontrado a Jesucristo y cómo para que esto, como les decía hace ratito, esto a nosotros nos dé el material pertinente y suficiente para que cuando lo veamos en la fracción del pan, ¿sí? Cuando veamos a Jesús sentado en la mesa, aquí en la Eucaristía, sepamos reconocerlo. Sepamos reconocerlo porque esto nos dijo, esto nos dijo y esto nos dijo características de Jesús que vamos a poderlo reconocer en la fracción. Por eso la estructura y la existencia de la palabra de Dios entre nosotros, ¿sí? Por esa razón. Y por eso dice aquí que Lucas lo expresa en el pasaje de Maús, la presencia frecuente y la aplicación de los significados completos de las escrituras de Israel muestran que no se puede prescindir del Antiguo Testamento. Es decir, nosotros como cristianos podemos decir, si Jesucristo para mí es la plenitud, voy a dejar de leer el Antiguo Testamento. No, porque el Antiguo Testamento es también parte del plan único y original de Dios. El Antiguo Testamento también es parte de este desarrollo. También en el Antiguo Testamento se habla de la presencia y de la promesa de Jesús. Entonces es necesario, y así nos lo explica. ¿Por qué? Porque el texto dice desde Moisés. Es decir, no empezó a hablar desde que aparecen los libros el nombre de Moisés, sino acuérdense que se le atribuyen que los 5 libros primeros son atribuidos a por Moisés. Entonces cuando dicen desde Moisés, pues estamos hablando que desde el inicio Jesús les empezó a explicar todo lo que tenía que ver con él. No les empezó a explicar
explicar las escrituras desde el inicio como judíos, de, mire, si acuérdate que la que no, les empezó a explicar todo lo que tenía que ver con él desde el inicio de las escrituras. Entonces, aquí dice, esto se aplica en primer lugar a la celebración de la palabra en la misa. Aquí lo explicábamos, ¿sí? Y el oficio divino. El oficio divino, ustedes tienen que entender el oficio divino como estas oraciones del día que son laudes, vísperas, el mismo oficio, como maitines, la tercia, la sexta, la nona, las completas, etc. ¿Por qué? Porque en ese también todos esos oficios tienen salmos, tienen lectura de la palabra, tienen salmos, a veces profetas, a veces algún otro texto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y está nutrido también con documentos de la iglesia, encíclicas de los doctores, padres de la iglesia, etc. Está nutrido con todo eso. No nada más es la Sagrada Escritura, pero en sí su centro está en la Sagrada Escritura, del oficio divino. Entonces, en esta manera en la que ellos acomodan la palabra en la misa, o en alguna celebración, por eso aquí pone, o sin Eucaristía, cuando hay alguna celebración, que va un celebrador o un diácono, por ejemplo, que no se hace el sacrificio y la consagración, pues lo que preside es la palabra. Ahí lo importante es la palabra. Obviamente el celebrador lleva la Eucaristía, pero no se hace el momento, la análisis, no se hace el memento, no se hace el recordar el sacrificio en ese momento, sino que ya se lleva el cuerpo de Cristo. Entonces, lo importante ahí es la palabra y la reflexión, o si es diácono, la palabra y la homilía, en ese sentido. Y nos damos cuenta entonces cómo la iglesia, siendo madre en la liturgia, busca un método de enseñanza, pedagogía de la iglesia que proclama y escucha la Sagrada Escritura, siguiendo el ritmo del año litúrgico, que eso es otra cosa que vamos a ver. Sí, de la liturgia de la palabra, esa pedagogía que menciona se da en la liturgia de la palabra. Hablan los profetas, hablan los apóstoles en la segunda lectura, cuando es el Nuevo Testamento, habla Cristo cuando es el Evangelio que lo está diciendo en la voz de sacerdotes, de nuestros sacerdotes, y habla su iglesia cuando dice la homilía. Por eso debe de arder nuestro corazón en alguno de ellos, que nos debe de quedar algo, ¿no? de esa grandeza, ¿no? Pero ahí está la pedagogía. Hablan los profetas, hay alabanza con los salmos, hablan los apóstoles, porque es la segunda lectura, habla el mismo Cristo que hablaba del Evangelio, y su iglesia a través del sacerdote con su homilía. Y a través de la respuesta de ustedes también, porque hay respuestas de ustedes que también son inspiradas en la Sagrada Escritura. Y también esa es una manera también de encontrar la palabra de Dios, no nada más en la Sagrada Escritura, sino por eso digo, todo el proceso de una celebración eucarística tiene toda una enseñanza, ¿sí? Está muy nutrida, ¿no? Era lo que usted dice, era lo que hablábamos aquí, y esa parte es la que a veces a nosotros se nos pasa desapercibido, pero creemos que la lectura es relleno, o la lectura es el momento en el que me puedo ir al baño, que puedo ir a contestar la llamada por teléfono, etc. Y si a eso le sumamos que no pusimos atención en la primera comida y no voy a comulgar, pues prácticamente como vine me voy, ¿no? Como vine me voy y no hay un nutriente que me aporte a mí esta parte de la palabra de Dios, cuando menos, ¿no? Y eso yo le digo mucho a las personas, y se los decía yo a ustedes ayer. Hay personas que empiezan a denigrar o a descalificar la palabra de Dios porque dicen, pues es que porque dicen, yo no comulgo. ¿A qué voy? ¿A qué me hago presente? Pues ve y escucha la palabra de Dios. Ahí sí,
sigue el ejemplo de los judíos, ¿no? Los judíos ya no tenían templo, se quedaron sin templo y en lugar de decir, pues ya no somos judíos, pues ya no hacemos nada, lo que realizaron fue la palabra, ¿sí? La escritura. Cuando se quedan sin templo, sin el sacrificio, pues nosotros somos cristianos que voluntariamente nos quedamos sin el sacrificio, ¿no? Porque no comulgamos, ¿no? O por algunas situaciones que a veces sí son impedimentos que no corresponden tanto a ti, que ahí solo pues la misericordia y el trato personal, dirección personal de la persona. No se trata también aquí de hacer una señalización y ponerle una letra escarlata al que no comulga, porque no sabemos por qué no lo hace, ¿no? Pero si nos quedamos con el sacrificio, no te quedes sin la palabra. Claro que aquí pues es Cristo en nosotros de una manera completa, aquí es Cristo en nosotros de alguna manera parcial, pero es algo, ¿sí? Es algo. Es como cuando dicen, no, pues cuando menos pasé, ¿verdad? De panzazo, pero pasé. Cuando menos, ¿no? Como cuando a veces también no comulgamos sacramentalmente, pero por eso existe también la comunión espiritual, ¿no? Que también es palabra, ¿no? Y por ejemplo, alguien por ahí dijo la pandemia, ¿no? La pandemia tuvo un realce, pero no nos funcionó del todo, porque no estamos acostumbrados nosotros a poner en un nivel igual a la palabra de Dios. La gente como que le hacía falta algo, ¿no? Y no crean que nos hacía falta la Eucaristía, ¿eh? A veces, sorprendentemente, lo que le hacía a la gente falta era bajar al santillo y llevarlo, y los cohetes, y el torito, y eso que ya no se podía hacer, ¿sí? O sea, no estoy en contra de ello, pero a veces la religiosidad de la gente, que ese es otro tema, la religiosidad popular, está más enfocada en otros aspectos que no es ni la palabra ni los sacramentos. Que obviamente de ahí nacieron, pero se perdió y ahora bien. Entonces esa parte es la que nos va guiando a nosotros como madre. La iglesia establece esta pedagogía para que se vaya nutriendo el pueblo de la palabra de Dios, pero no solo de una sola palabra una y otra vez, como era por ejemplo en el esquema de lecturas de la misa antigua, de la misa en latín, que tú veías y que el jueves estas lecturas, el martes estas lecturas, el miércoles, el viernes estas lecturas, el sábado estas lecturas, el domingo se hacía un recorrido en el Evangelio, el lunes estas lecturas, el martes estas lecturas, y así es el Concilio Vaticano II que de repente dice, ¿por qué no podemos adentrarnos más a más textos de la palabra de Dios? Y es entonces que se hace este esquema, el esquema de decir, no es que no solamente vamos a tomar esta lectura y siempre esta, todos los jueves esta, sino vamos a renovar esta parte para poder entrar de manera distinta y podamos tener un mayor alcance de la palabra de Dios en nuestras celebraciones también. ¿Sí? Obviamente no estoy diciendo, porque es mala la misa tridentina. No estoy diciendo eso, porque hoy hay una manera de hacer como una mezcla entre las lecturas cotidianas y el rito, etc. Pero la cuestión aquí, ¿por qué se dio así? Porque acuérdense que la mayoría de las personas no valoraban la lectura porque no sabíamos leer en ese tiempo, la mayoría de las personas. Muchos no llegaban a ese conocimiento, a alcanzarle. Muchos no tenían el alcance de un libro porque los libros eran carísimos por como se hacían antes. Además estaban en latín, ¿no, padre? Pues otro factor, estaban en latín porque era el idioma oficial, es todavía el idioma oficial de la iglesia, pero pues si no sabíamos ni leer nuestra lengua, imagínense si íbamos a saber leer latín, ¿no? Eso era para los que podían ir a las escuelas y prepararse, etc. Entonces, pues eran complicados, porque aún en las escuelas hubo un tiempo en el que también los estudios de derecho y eso eran en latín también, muchos textos eran en latín. Entonces esa parte no era exclusiva nada más de la iglesia, pero sí tenemos que entender que es a partir del Concilio Vaticano II que esto se abre a que podamos incluir en la liturgia
de la palabra más lectura bíblica en lugar de solamente una específica, y siempre es, ¿no? Esa es la diferencia. Yo a veces tristemente veo que el problema de nosotros está en nosotros, ¿no? Es decir, nuestro problema no son los que nos atacan de fuera, si los protestantes o los masones, somos nosotros. Y más en este tiempo, me duele mucho ver que hay gente, sacerdotes y monjas y laicos que dicen que la misa perfecta es la tridentina, que porque tenía más tiempo, o hay otros que no, es que esta es la perfecta, y no nos podemos poner ni de acuerdo, cuando tenemos la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, se reunían a la fracción del pan, se reunían a la fracción del pan, y obviamente que la iglesia tiene un permiso especial para hacerlo de manera tridentina, pero hay otros que denigran y que dicen, es que el Concilio Vaticano es la cola de Satanás que se metió a la iglesia, pero yo me pongo a pensar, a ver, si ni los seminaristas que estudiamos aquí de repente masticamos el latín, ¿de qué nos sirve que la misa sea en latín? ¿Qué sientes tú con la misa en latín si no le entiendes? Si no le entiendes. Y uno de los objetivos de la palabra de Dios, por ejemplo, es que te nutra y que te dé hambre de Jesucristo. Dice el pasaje que leímos de Lucas, ¿no? Les explicó las escrituras desde Moisés hasta, y que se los dijo en latín. Se hablaba latín ya en el tiempo de Jesús. Los romanos eran los dueños de esa tierra. Ya se hablaba latín, se hablaba griego. Muchos textos del Nuevo Testamento, la mayoría se escribieron en griego porque era la lengua común. El hebreo solo lo usaban para rezar, como todavía lo hacen los judíos, ¿no? Pero, o sea, tú dices, bueno, si Jesús hubiera querido que fuera latín todo, pues les hubiera hablado en latín, ¿no? Más fácil lo hubieran entendido los romanos, más rápido se hubieran. Y se fueron a pelear. Yo justo ayer leía un poquito de un sacerdote que empieza a escribir ese tipo de cosas, denigrando la misa en latín, que es más antigua, y juzga el Concilio Vaticano II diciendo que lo justificaron, diciendo que era volver a las fuentes y volver a reajustar todo. Es que sí, el Concilio Vaticano fue un volver a las fuentes, pero no a las fuentes de Trento, ¿sí? Es decir, este sacerdote dice, es que el rito en latín es más antiguo que Trento, dice, porque la plegaria eucarística número 1, el canon romano, es más antiguo que Trento, dice, y esa se decía en latín. Sí, una cosa es que se hubiera dicho en latín, y otra cosa es que el rito se hiciera tal cual lo hacía Trento, que de espaldas, que esto, que lo otro, etc. No, yo he vivido esas cosas. Estuve en una comunidad antes que de repente éramos carismáticos y de repente al padre se le ocurrió ser tridentino y así dimos el giro. Y entonces todo en latín, todo es una misa muy regia, muy regia. O sea, la primera vez que la celebré, que la corité, me dijeron, ¿con qué te pareció? Y dije, es que sientes que estás como delante de un rey, ¿no? Y eso sería lo más rescatable de esas misas, que sientes que estás delante de un rey, porque sí es un rey, ¿no? Pero luego ese rey te conviertes tú. Es decir, se convierte el sacerdote, que se pone el guante, que se pone los zapatos especiales, que se pone el omito, que se pone la capota, que se pone y que anda así, y que Dominus Vobiscum. Y entonces el rey te conviertes, el rey se convierte tu persona. Usurpas el lugar. Usurpas el lugar. Exactamente. Usurpas el lugar. No hables mal. Yo las he disfrutado y mucho tiempo canté el canto gregoriano, etc. Pero por ejemplo, esta semana que pasó, me tocó ir a la abadía del Tepeyac porque fue día de San Benito el jueves, el 11. Y pues es su fiesta, ¿no? De los benedictinos. Pero no fue aquí, fue la de la abadía del Tepeyac. Y cuando llego ahí, había mucha gente, hasta gente afuera, y yo me senté afuera. Y los monjes cantaron en latín. El Gloria, y cantaron el Sanctus en latín, cantaron el Ten. Que todos esos textos también están sacados de la Sagrada Escritura, ¿eh? Sí. Todos, hasta los que están en español. Pero la gente no supieron qué hicieron. ¿Qué decían? No. O sea, tú llegaste ahí y yo sentí eso, aunque lo entiendo y sé para qué es, lo sentí como un concierto.
donde los monjes decían, mírennos, O admírenos. observen lo que podemos nosotros hacer y ustedes no pueden participar. Porque nadie lo cantó, en verdad nadie lo cantó, solo se oían las voces de los monjes. Y uno de los objetivos del Concilio Vaticano II es que la gente que está sentada, ¿sí? Y el que está aquí enfrente, celebren. Por eso esta gente contesta y este dice y le contestamos. ¿Sí? Porque es participado. Porque ahora tú sabes, y antes tú eres latín, quién sabe qué está diciendo el padre allá, de espaldas, pues yo mientras voy a rezar, y cada quien en su cosa, cada quien en sus rezos. No está mal la misa en latín, lo que está mal es las divisiones que nos están causando. Que trates de decir cuál de ellas está bien, ¿sí? Y que trates de descalificar la otra, ¿sí? Porque miren, algunos con este tema llegan a decir que el Papa Francisco pues no es el Papa Francisco, no es el Papa, ¿no? Sí, Son los cerebancantistas, ¿no? que desconocen al Papa. Y yo digo, a ver, ¿no nos sirven las Sagradas Escrituras para encontrar la unidad dentro de la diferencia? ¿No nos sirven las Sagradas Escrituras para encontrar un acuerdo? ¿No nos sirven las Escrituras para ir a cuando Pedro y Pablo no estaban de acuerdo? Y se estaban peleando para ver si circuncidaban o no circuncidaban. No nos sirve ahora, fuera de las Sagradas Escrituras, la palabra los textos de la iglesia, la historia de la iglesia, para darnos cuenta que dentro de la historia, dentro de los 264, creo, papas que ha habido en la historia, también de estos ha habido algunos medio malones, y la iglesia ha mantenido las cosas por el Espíritu Santo, es decir, el más conocido, el Borgia, ¿no? Alejandro. ¿Sí? Alejandro no hizo nada espiritual por la iglesia, nada, pero fue un excelente administrador y puso las bases para que en estas tierras descubiertas se pudieran generar garantías para los hombres descubiertos aquí. O sea, dentro de todo lo torcido, Dios endereza. Entonces, podrá ser el Papa Francisco peor y podrá ser, pero es que tú no lo pusiste, tú no lo escogiste. Ahí en él la gracia del Estado obra, como obra en los papás, como obra en las autoridades, como obra en los sacerdotes, como obra en los encargados. La gracia del Estado obra, ¿sí? Y tú no lo pusiste. Creemos que es por gracia de Dios que existe como el pontífice. Y entonces, por más que mal que esté, hay que pedir por él. Eso sí lo podemos hacer nosotros, y con mucha fuerza, y la oración es escuchada. Pero la mayoría de nosotros lo que hacemos es hablar mal de las personas en lugar de pedir por ellas, ¿no? Y pues eso no nos va a ayudar. Y uno de los testimonios es ahí donde digo, bueno, ¿y entonces de qué nos sirve la palabra de Dios? Si los testimonios de la palabra de Dios es, antes de hacer eso, vamos a orar. Antes de tomar una decisión, vamos a orar. Antes de elegir a alguien, vamos a orar. Antes de hacer otra cosa, vamos a orar. Hay un problema, vamos a orar. ¿Sí? Y entonces oraban con los salmos, o nosotros ya podemos orar no nada más con los salmos, podemos orar con las cartas de Pablo, con las cartas de Pedro, de Santiago, con el Antiguo Testamento, con los salmos, con los profetas, etc. Y eso a nosotros nos da una riqueza mucho más grande. ¿Sí? Perdón, padre, entonces puede decirse que los cismas son consecuencia de la falta de fe, de obediencia, de oración o de conocimiento. Mire, había un sacerdote que decía que para decir una herejía, por ejemplo, tienes que ser inteligente, ¿sí? Porque es un pensamiento, es decir, es una idea que traigo filosófica o teológica y yo le estoy postulando y le estoy buscando, y ya un tonto no puede ser hereje. ¿Sí? Pero está equivocado. ¿Sí? Los cismas, desgraciadamente la mayoría de los cismas no han sido por fe, han sido por intereses. Sí, porque son cardenales, son obispos. Han sido por intereses políticos o de autoridad. ¿De soberbia? Sí, es un pecado, claro que sí. Que sí
siempre nos ha perseguido en todas las áreas de la iglesia. Si a alguien nada más le das las llaves del salón, ya soy el sucesor de San Pedro porque tengo las Yo llaves. soy el dueño de la compañía. Sí. Es algo que nos ha perseguido por mucho tiempo. No, Y eso uno de no los pasa. primeros cismas que hubo pues, fue esta separación de Bizancio, ¿no? Mucho más atrás, con la iglesia ortodoxa. Ajá. Bizancio y Occidente, Roma. Que la autoridad, ¿a quién iba a tener el poder? ¿Quién iba a tener la autoridad? Y los ingresos. Y entonces se separan. Y luego pues vienen otros sí, viene Lutero y todos estos personajes. Que Lutero sí empieza primero con una cuestión que hoy, la iglesia de hoy, pudiera haberle dicho a Lutero, a ver, te vamos a poner atención. Pero en su tiempo los que lo apoyaron querían la emancipación de la iglesia, los príncipes, por ejemplo, de Alemania, para poder tener autoridad total. Y pues por eso resguardaron, apoyaron a Lutero y lo empujaron hasta que a Lutero se le salió de las manos, porque Lutero no quería una revolución belicosa y luego con Zwinglio y con Calvino y todos ellos se hizo esta revolución sangrienta y pues eso era lo que no buscaba Lutero. De hecho, ahorita si nosotros nos fijamos los hijos de ellos que son los protestantes, pues contra María, y Lutero tiene un texto al Magnificat muy hermoso. Sí, sí. Entonces, pues, Con ¿cómo terminaron en Escribió esto? María. Con la letanía. Entonces, pues esa parte es como que tú dices, esto se les sale de las manos siempre porque hay otros intereses ahí que no son precisamente intereses de fe. ¿Sí? Yo creo que a través de la palabra que escuchamos, que leemos, que siempre estamos leyéndola, ¿no? Debe haber por parte de nosotros mismos una muy firme convicción de seguir a Jesús. Sí, pero la palabra de Dios, por ejemplo, tiene que ser guiada. Sí, a través de la palabra. A través de la pedagogía, ¿sí? Porque la puedes leer por tu cuenta y puedes caer en errores grandísimos también. O sea, no se trata de que te esperes a que yo te diga qué entender, no. Pero se trata de que sepas cómo leerla, qué lineamientos. Por ejemplo, uno de los lineamientos más específicos es, en todo lo que leas busca a Cristo. Y por eso dicen, empieza con los evangelios, luego vete a las cartas católicas y todos estos documentos, deja el Apocalipsis para el final, y luego te regresas al Antiguo Testamento, y ya cuando leíste el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de cuánta relación tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y de ahí te vas a poder ir ya después al Apocalipsis sin tenerle ningún temor, porque el Apocalipsis no es un libro que del futuro y que las profecías. Una vez llegó un señor bien espantado y dice, es que esta señora ya habla del Apocalipsis, y le daba miedo que la señora leyera el Apocalipsis. Pero pues ¿por qué? Porque no saben ni de qué se trata, ni de qué se trata el Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito en un tiempo donde los cristianos tenían que escribir todo escondidas. Entonces por eso el Apocalipsis tiene tantos signos, para que solo el cristiano pudiera entenderlo. Los otros lo leían y pues si no estaban familiarizados con los términos, con la manera de hacer las cosas, pues estaban escribiendo así, puras visiones iban a decir, pero en realidad era más como una especie de comunicación en clave, pues sí, en clave, para poderse comunicar más libremente ellos, ¿no? Sí. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es el antecedente de la estructura de la misa, tanto antes del Concilio Vaticano como después? O sea, ¿en qué está basada? La estructura. Ajá. En esto. Primero, esto es lo primero que